Y empezando con los pesos pesados, una serie de la que he hablado hasta la saturación a lo largo de mi carrera como blogger, y el que es, sin lugar a dudas, mi drama romántico número uno en anime hasta hoy, así derivará este, y interesantemente de un eroge. Resumiendo lo dicho muchas veces ya en esta cuenta, Kimi ga no Tomoe-en es trolear a la audiencia con un inicio genérico, presentando romance estereotípico y soso nada sorprendente, que raya en los rompehuevos, para luego, con un giro por demás cruel del destino, destruir la utopía presentada sin pedir disculpas a nadie. La tristeza no es gratuitamente tearjerker, empero, pues la segunda fase de Kimi no Uso reinicia con un triángulo amoroso en el que el protagonista es la pareja de una supuesta exnovia que acaba de salir de un coma producto de un accidente automovilístico y la mejor amiga de esta, quien pasó a vivir con el tipo luego de verlo hecho una piltrafa humana, aferrado a alguien que, hasta donde nos consta, podría jamás haber escapado de su estado de inconsciencia. A partir de ese twist, los mejores amigos pasan a destruir la amistad entrañable de los días de escuela, los amantes dejan de saber a quién aman realmente, y las ilusiones de este microcosmos de la juventud nipona posterior a la ruptura de la burbuja financiera e inmobiliaria de los 80s y 90s, pasan a ser cubiertas por la acritud de la realidad alrededor de ellos por completo. La calidad de la animación es, a lo sumo, pasable, y algunas de las subtramas del trabajo rondan entre lo meh y lo me quedé sin imaginación, pero el pentágono amoroso al que Takayuki, Mitsuki, Haruka, Akane y Shinji dan vida es, puesto de manera simple, la pesadilla de todo Kimoota existente. La realidad de la que, sin importar lo que hagan, jamás podrán escapar. Y ese hecho en sí mismo, aunado al factor de poca predictibilidad en cuanto a su excelentemente ejecutado y merecidísimo desenlace, son más que suficientes para mantener a esta poco conocida obra como una de mis eternas favoritas. Y a años de haber puesto a Shinseki Evangelion en primer lugar en la versión beta de este conteo, luego de reflexionarlo mucho y de ser muy honesto conmigo mismo, me he dado cuenta de que la serie era tal vez menos grandiosa de lo que yo la había hecho ante mí mismo. En primer término, ya no puedo seguir fingiendo que mi extrema aversión por Ikari Shinji no tiene que ser necesariamente un factor decisivo para juzgar a la serie globalmente. Y en segundo, Revealed, independientemente de que sea un approach alternativo al Evangelion original, sigue sin llenar muchos de los fillers que Anno dejara aún después de Death and Rebirth, ya fuera esto por mero descuido, valeverguismo o ambicioso ojo de halcón que previó un muy rentable futuro para la franquicia si la extendía cuanto pudiera. Aún así, habiendo llegado a la realidad de 2015 en la que jamás pasó ni mierda, los cimientos creativos de Evangelion siguen siendo indisputablemente buenos y la premisa básica de NERV como organización secreta combatiendo a los ángeles de variadas formas, cada cual más original que la otra, una por demás adictiva. Shinji podrá ser un paria de la caracterización, pero su cast complementario siempre lo hace ver como la insignificante caca que es. Y donde falla él, Asuka y Misato en particular saben imponerse, dejándonos un buen sabor de boca pese a su tortuoso y traumático perfil psicológico. Todo esto lo digo sea Eva de Gainax o no, de Anno o no, ganadora de 1000 premios o no, o la imagen misma del radical cambio que experimentaron los Super Robots durante los 90s o no. Shinseki Evangelion, como cúmulo de historias que componen una historia masiva de dolor, represión, angustia y llano sentido de la supervivencia, irónicamente tiene mucho que envidiarle a su manga en términos de ejecución, pues no solo es una maldita idea hecha animación al final de la serie, sino una maldita historia con cabeza y extremidades. Y a diferencia de otros que aprecian sus cualidades a nivel de fanboy solapado, lórico, cretino, cabeza de mierda, yo no estoy dispuesto a hacerlo incondicionalmente, principalmente porque, metafórica y literalmente, como microcosmos del trabajo, Shinji no se mete en el puto robot. Y Choujiku Yosai Macross es una serie mecha que disfruta de ser mecha por el simple hecho de ser mecha y de ser una historia como tal, sin descuidar por ello grandes e inolvidables personajes, una premisa encantadora e instantáneamente cautivadora y, por supuesto, ambiciosa al extremo de dejar un legado generacional que, aunque con altibajos, continúa hasta el día de hoy.
Inevitablemente la segunda parte del trabajo, es decir, aquella que tiene que ver con la etapa post-apocalíptica de la Tierra junto a los invasores Entraedi, pierde fuerza al querer finiquitar, con debilidad y melodrama, qué será del triángulo amoroso entre Hikaru, Minmei y Misa, pero en conjunto Macross es un concepto muy bien planteado y ejecutado con dogfights intensas, armamento tan hermoso como notable, diseños mecha pendejantes, una variante muy satisfactoria de la colonización del espacio post-apocalipsis y, por supuesto, una de las bandas sonoras mejor hechas en este medio. Si de rescatar elementos se trata, de Macross me fascinan la relación entre Hikaru y Roy, así como también la camaradería entre todos los pilotos del Jolly Rogers, sintiéndose como un auténtico escuadrón de combate interestelar tipo Top Gun. El origen, diferentes usos y fin ulterior de la protocultura a la trama son ciertamente interesantes, pero lo curioso acá es que no es sino hasta que se sabe más de la franquicia que comienza a hacernos pensar qué es en realidad. Además de todo esto, ya sea entre humanos o Entraedi, la interacción entre personajes de ambas razas es tan simpática como instructiva en términos humanistas, y con ella deja al descubierto en escalafones más altos las complejas estructuras de poder moviendo los hilos de ambas sociedades. Macross tiene un balance que me agrada mucho en series de su tipo, siendo, sin duda, uno muy difícil de componer. Y es por ello que merece tanto mi respeto como mi suma admiración a 30 años de haber sido concebida. Hablando de series de narrativa no lineal llevadas a cabo con mucho éxito, era imposible que Baccano no descendiera sobre esta pista eventualmente. Destacando un cast que, pese a su numerosidad, está firmemente concatenado y analizado tanto grupal como individualmente, Baccano exige de nosotros que le pongamos nuestra atención al máximo al ir y venir constantemente entre diferentes periodos de su historia, pero sin aburrirnos en el proceso, pues la anatomía de cada personaje es tan detallada y llamativa que perdemos la noción de quién ostenta realmente el papel protagónico, siendo contado el relato a través de distintos puntos de vista, explorados estos por un par de periodistas que investigan el incidente principal en torno al cual gira el eje principal de la trama. Además, la representación de los bajos fondos de los Estados Unidos de la Gran Depresión en Baccano no será Once Upon a Time in America, pero tratándose de un anime está manejado con una mezcla de humor certero, un grado de violencia relativamente fidedigno y un balance por demás aceptable de lo real y lo paranormal al poner el secreto de la vida eterna en la mira de las diferentes facciones en pugna dentro de la historia. Y como si esto fuera poco, pese a contar con la fuerte dificultad de llevar el hilo conductual de la narración por diferentes caminos a cada momento, Baccano sabe cuándo detenerse a insertar suspenso, confrontaciones cruciales y super cool, y cierto grado de romance y sensualidad que, para variar, no fue diseñado nada más para matar el maldito tiempo. Las masas interactúan muy bien entre sí, las parejas son por demás óptimas para desmenuzar las diferentes perspectivas que abordan la trama, la animación es de primera línea, los personajes triunfan en grande de sus propios papeles, la musicalización es malditamente buena. Si sigo dando razones sobre por qué me gusta esta cosa, entonces el review que le hice en mi otro canal va a perder su chiste, así que mejor vayan a ver esa cosa. Serial Experiments Today. He acá un trabajo que precisa particularmente de cerebro para su comprensión y que, sorprendentemente, como resultado, lejos de alienar, invita a que se reanalice con gusto. A diferencia del puesto anterior, Rain se caracteriza por presentar un número de personajes comparativamente mucho más bajo, dando a cambio, empero, un mayor desarrollo, mucho más profundo y propenso a cavilaciones de parte de su protagonista hacia los personajes secundarios del trabajo. Rain-chan es, dicho esto, una especie de personaje guión serie cuya introspección de sí misma nos conduce a entender mejor el bizarro y aparentemente inconexo mundo en el que ella existe, y por cada ¿quién soy yo? De su parte, se revelan ante nuestros ojos un número aún mayor de misterios que solo hacen las cosas todavía más complejas, hasta que, del nudo, pasamos al desenlace. Y la idea del trabajo de la colectivización de la raza humana en la forma de un cúmulo de información conseguida a través de la relación intrínseca que hay entre persona y persona, si hemos estado prestando atención,
va a tener sentido al llegar a dar con el epílogo. La relativamente corta extensión de Eren hace que la estructura nos parezca comprimida, y por ello de difícil digestión. Y si bien estoy de acuerdo con la percepción de algunos de que unos episodios más no habrían sido dañinos con el fin de esclarecer dudas, tampoco insinuaría que su extensión es un defecto como tal. Aunque la realidad del internet ha cambiado mucho de cuando Eren fue lanzado originalmente, su filosofía y premisa tecnológica base no nos hacen identificarnos menos con las incertidumbres y disyuntivas que Eren llega a encarar entre más indaga acerca de las organizaciones y poderes vigilándola y buscando tomar control sobre sus decisiones, conscientes de su aún dormitante poderío. Eren es un modelo por excelencia de una estructura y mensaje demandantes, pero la profundidad de su nudo y la satisfacción de su desenlace también son ejemplares. Y por eso la tengo acá, a las puertas de la recta final de este conteo con lo que yo considero es lo mejor que haya visto en la animación del Sol Naciente hasta la fecha.